Hola, ¿cómo están? En esta clase lo que quiero explicarle un poco es sobre la cirugía bariátrica. ¿Qué es la cirugía bariátrica? Es muy importante entender esto porque es hoy en día el procedimiento o el conjunto de procedimientos que realmente es lo más efectivo hasta hoy a pesar del avance de la ciencia, avanzaron los medicamentos, las dietas, todo. La cirugía bariátrica sigue siendo la técnica que hace que uno pierda más y mantenga en el tiempo. Entonces, para saber qué es muy importante, primero que nada, quiero ver los objetivos de esta clase. Explicación básica sobre la cirugía bariátrica, cómo funciona y quiénes son candidatos ideales, y los beneficios y riesgos asociados con el procedimiento. Esto es muy importante saber, pero antes me gustaría hablarle un poco de la historia de la cirugía bariátrica. En los años 50 inicia la cirugía bariátrica con los primeros procedimientos, con el bypass intestinal. El objetivo era reducir la absorción de alimentos, que es lo que hace en la actualidad hoy técnicas como el bypass, desviando el intestino delgado. Fue muy efectiva para la pérdida de peso en ese momento, aunque causaba muchos problemas nutricionales, la técnica que se utilizaba anteriormente. Hoy en día ya los problemas nutricionales muchas veces pueden existir, pero son muy raros. En 1960, el bypass moderno, digamos, Edward Mason, que era el doctor digamos, el padre del bypass gástrico en 1967, desarrolló el bypass en Iderux. Esta es la cirugía que realmente sentó las bases de la cirugía bariátrica moderna. Este método reducía el tamaño del estómago, que es como se hace hoy en día el bypass, eso vamos a explicar también después, y limitaba la ingesta de alimentos y mejoraba significativamente la seguridad y efectividad en comparación con los primeros en los años 50. En los 80 y 90 vienen las nuevas técnicas. Está la banda gástrica ajustable que también les voy a explicar, pero es una técnica que yo particularmente no realizo y la mayoría de los cirujanos en la actualidad ya no realizan porque se demostró que a largo plazo existen algunas complicaciones que deben ser resueltas y también existe mucha reganancia de peso. Fue introducida como algo menos invasivo, pero se utiliza un cuerpo extraño para achicar o para crear una restricción en el estómago. Después vino la gastrectomía en manga, que hoy en día es la reina, digamos, de las cirugías. Se desarrolló como la primera etapa de un procedimiento más complejo, pero ahora ya es una cirugía independiente porque se dieron cuenta de que tiene una efectividad que muchas veces es más que suficiente para algunos pacientes. En los 2000, la cirugía laparoscópica viene a reemplazar, o no reemplazar, pero se avanza mucho y estas técnicas mínimamente invasivas, que es como actualmente se realiza, permitió reducir los tiempos de recuperación, que es muy importante, disminuyó las complicaciones postoperatorias y la cirugía bariátrica se volvió una solución, una opción muy accesible y mucho más segura para los pacientes. Hoy en día la cirugía bariátrica es comparable con una cirugía de vesícula. Los riesgos realmente son bastante bajos. Por eso es que es una cirugía que se va popularizando cada vez más. Y hoy existen nuevos procedimientos más innovadores. Está la técnica de la bipartición intestinal. Ya no es tan innovador, pero ya tiene su tiempo, ya tiene muchos estudios, que es una cirugía que también realizamos y que nos ayuda. No voy a hablar ahora mismo sobre eso, pero es una cirugía que tiene un componente malabsortivo, pero sin desconectar, digamos, el tracto o el trayecto tradicional de los alimentos. Después está la derivación biliopancreática también. La cirugía se convierte en cirugía metabólica, pues nos damos cuenta que la cirugía sí modifica el metabolismo, no es solamente la restricción y la malabsorción, sino que metabólicamente mejora, sobre todo enfermedades como la diabetes tipo 2, más allá de la pérdida de peso. Incluso hay pacientes que no tienen obesidad, que tienen diabetes por más de 5 años y que pueden estar con indicación de bypass gástrico solo por la diabetes tipo 2 o por la enfermedad metabólica, no necesariamente por la obesidad en sí. Entonces, esto es muy importante que sepamos. Bueno, la cirugía bariátrica también se conoce como cirugía de pérdida de peso. Es un grupo de procedimientos quirúrgicos
donde modificamos el sistema digestivo y en casi todas estas cirugías se reduce la cantidad de alimentos que el cuerpo puede absorber o limita la cantidad que uno puede comer. Bueno, el objetivo es ayudar a las personas a perder peso significativo y mantener esa pérdida a largo plazo. Hoy en día, ¿cómo se llama cirugía de pérdida de peso? Realmente eso se está desfasando y creemos que en este 2024-2025 ya cambiarían algunas cosas porque el peso no debería ser el parámetro más importante, sino que la composición corporal. ¿A qué me refiero? Al ver el porcentaje de músculo, porcentaje de grasa, la grasa visceral, eso es más importante incluso que el peso, pero hasta hoy se utiliza para diagnosticar obesidad el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y el cuadrado de la altura. Eh, y esta cirugía, este tipo de cirugías son consideradas cuando otros métodos de pérdida de peso no invasivos que no sea cirugía demostraron ser ineficaces o cuando la obesidad ha causado problemas de salud graves. O sea que por culpa de la obesidad uno tuvo un infarto, por culpa de la obesidad uno tiene diabetes, por culpa de la obesidad tiene enfermedad, entonces ahí ya está indicada la cirugía porque se sabe que trata ese tipo de complicaciones. Y uno cuando está con diagnóstico de sobrepeso o obesidad ya debe de hacer algo, ¿verdad? Sea o no la cirugía, se tiene que tratar porque la obesidad ya es una enfermedad. Bueno, sigamos con la cirugía. ¿Quiénes son los candidatos a cirugía bariátrica? Y quiero atención porque en el ejercicio que hicimos previamente en el curso hicimos una medición de nuestro índice de masa corporal y identificarnos nosotros mismos dónde estamos en este momento. El IMC tiene que ser mayor de 30 con enfermedad asociada o mayor de 35 sin necesidad de enfermedad asociada. Necesidad, pero es necesidad de enfermedad asociada. O sea que si yo tengo un índice de masa corporal mayor a 35, no hace falta que yo sea diabético, ni hipertenso, ni tenga ninguna enfermedad asociada para ser candidato a cirugía. Si mi índice de masa está entre 30 y 35, que es una obesidad grado 1, pero tengo asociado alguna enfermedad, ahí sí uno ya podría ser candidato a cirugía. Importante entender esto, porque es una pregunta muy frecuente. Y los intentos previos de pérdida de peso, como le dije, eh, generalmente vemos si es que ya intentaron perder peso mediante dieta, ejercicio o otras intervenciones médicas y no lo lograron. Hoy día con los medicamentos también se ve mucho fracaso en el tratamiento, entonces ahí evaluamos la cirugía. Condiciones médicas. Los pacientes deben estar saludables para someterse a una cirugía, suficientemente saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tengan no implique un mayor riesgo en la cirugía. Alguna enfermedad cardíaca grave, insuficiencia renal avanzada, algunos trastornos hepáticos puede ser un motivo para el que el paciente no sea candidato, aunque cada vez más hoy en día hay más indicaciones de cirugía. El otro día estábamos viendo que en pacientes con hepatitis o trastornos hepáticos graves, la cirugía les beneficia para tener un mejor pronóstico, incluso durante un trasplante de hígado. Entonces, eso se está estudiando todavía y se hace en algunos centros específicos, pero la cirugía bariátrica ya demostró efectividad en ese campo también. Cambio de estilo de vida. La cirugía bariátrica requiere de un compromiso a largo plazo para realizar cambios significativos en la dieta y el estilo de vida. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la cirugía bariátrica es una herramienta que viene con su manual de instrucciones y la mayor parte del resumen de ese manual es el cambio del estilo de vida. Hay que seguir comiendo bien, hay que hacer actividad física, adquirir hábitos saludables para tener un buen resultado a largo plazo. Y la evaluación psicológica también es muy importante, tanto previo y después de la cirugía. ¿Cuáles son los beneficios? Acá está la maravilla de la cirugía porque es el que logra la pérdida de peso significativa, de 50 a 70% del exceso de peso en 2 años. Esto es mucho. Hoy en día ningún otro tratamiento llegó
a este porcentaje de exceso de pérdida de peso, entonces sigue siendo lo más efectivo. Mejora de condiciones médicas, como ya hablamos, la diabetes, la hipertensión, apnea del sueño, todo esto está relacionado con la obesidad y también los resultados metabólicos son muy buenos con estas enfermedades, incluso pacientes diabéticos con insulina, con antidiabéticos orales, dejan esos medicamentos controlando así la obesidad, pero es muy importante que siempre se tiene que hacer sus controles eh, periódicos, ya sea con el médico internista, con el endocrinólogo, con quien se esté tratando esa parte, que es parte del equipo multidisciplinario. Mejora de la calidad de vida. Obviamente, al perder un porcentaje significativo de peso, la movilidad aumenta, nuestra autoestima aumenta y también la salud mental, ¿verdad? Que es más que importante. Recordemos que salud en general tiene que ser bienestar físico, psíquico y social. Acá, ¿por qué si es tan efectiva la cirugía? No todo el mundo se opera. Porque de por sí es un procedimiento quirúrgico. O sea que puede haber complicaciones, ¿verdad? Mucha gente me pregunta, ¿es peligrosa la cirugía, sí o no? Y séme sincero, doctor. Obviamente que el médico tiene que hablar con la verdad y realmente la cirugía bariátrica no es peligrosa. Tiene riesgos y esos riesgos son muy bajos. Los beneficios son mucho más que los riesgos. ¿A qué me refiero con esto? Que las complicaciones quirúrgicas, como infecciones, coágulos, problemas con la anestesia, son muy bajos por debajo del 1%, que es prácticamente lo mismo que otras cirugías que se realizan habitualmente. Deficiencias nutricionales, hierro, calcio, vitamina B12. Sí, puede haber eso, tanto a corto como a largo plazo, sobre todo si uno no sigue el manual de instrucciones de la cirugía. ¿Qué quiere decir esto? Si uno no se suplementa de la manera adecuada, si uno no come bien, si uno no realiza actividad física, todo esto es importante para evitar complicaciones, sobre todo a largo plazo. El síndrome de dumping es, el síndrome de dumping es todo un capítulo aparte que ahora no les hablaré de eso, pero es básicamente el paso rápido de alimento al intestino. Esto hace que uno se sienta mal o tenga síntomas como mareos, vómitos, incluso desmayos, que pasa rápidamente y uno se recupera bastante rápido, pero es una posibilidad poder tener este síntoma. Incluso hay pacientes que tienen una vez y luego ya nunca más tienen. El paciente, la mayoría de los pacientes nunca lo tienen, ¿verdad? Y se ve más en la cirugía bypass. Reganancia o regreso del peso si no se mantiene el cambio de hábitos. Obviamente existe un riesgo y no es para nada despreciable el porcentaje de pacientes que pueden volver a ganar peso. ¿Cuántos pacientes? Según la mayoría de los estudios, 1 a 2 pacientes de cada 10 vuelve a subir de peso. ¿A qué me refiero con esto? A los 2 o 3 años, que un 20% aproximadamente, digamos, en promedio, porque hay estudios que hablan del 50% de reganancia, otros estudios hablan del 10%, pero en la mayoría, en promedio, un 20 a 30% de los pacientes reganan peso. ¿Qué es la reganancia? Eso también está discutible si es el 50% del peso perdido, si es el 100%, si es el 30%, pero sí hay un porcentaje importante de reganancia. Por eso es muy importante los hábitos saludables. Y los problemas emocionales. Hay cambios físicos que muchas veces no estamos preparados. Esto produce cambios emocionales. Uno puede tener una depresión post cirugía, etcétera. Por eso es muy importante el acompañamiento del equipo multidisciplinario. Bueno, la cirugía bariátrica en conclusión es una herramienta, esta palabra es importante, herramienta muy valiosa, pero que requiere un compromiso con cambios de estilo de vida y un seguimiento médico. Tanto antes como después de la cirugía, el equipo multidisciplinario tiene que estar sí, asesorando al paciente que se somete a cirugía bariátrica. Es crucial entender estos procedimientos. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Qué te estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué beneficios vas a tener? ¿Qué riesgo vas a tener? Para que vos tomes una decisión y esta decisión esté lo más informada.
Yo no digo, yo le digo a mis pacientes en la consulta que quiero que salgan especialistas en cirugía y es prácticamente lo que yo quiero que entiendan todo. Por eso esa decisión tiene que ser informada y este material está exclusivamente hecho para eso, para que ustedes conozcan la cirugía. Y en la siguiente clase lo que voy a hacer es explicarle cada procedimiento, sobre todo manga y bypass, para ver qué se hace en esos procedimientos, cuál es la técnica eh, entonces, ¿y cuál es mejor en cada caso? Porque no hay una cirugía mejor que otra, sino que una cirugía puede ser mejor para uno y para otro. Bueno, nos vemos en la otra clase.